Hay una pregunta interesantísima que le planteas. ¿Qué tan enredado está el gobierno con el narco? ¿Qué tan firme es la relación entre ambos, entre el narco y el gobierno? El gobierno no está pidiendo la pena de muerte. En este momento el gobierno no está pidiendo la pena de muerte, es lo que se ha escuchado en medio del proceso legal que está atravesando Ismael Zambada El Mayo. Ayer lo hablábamos con Jesús Esquivel, quien desde Nueva York nos contaba cómo es que se están dando las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos, obviamente a través de los tribunales, cómo es que Frank Pérez está jugando un papel determinante en la defensa, no solo de su hijo en los últimos años, sino también de su padre, Ismael Zambada. Así que hoy llegamos nuevamente a hablar del asunto porque el día de ayer Proceso en su sitio web publicó una entrevista, un encuentro que la periodista María Scherer Ibarra tuvo con Ismael Zambada. Conversó con él apenas unos días antes de que lo secuestraran, lo capturaran, lo engañaran, lo abdujeran. No sé qué verbo utilizar, María. Bienvenida, qué gusto tenerte acá y felicidades por ese texto, felicidades por esa entrevista. Hola, Nacho, muchísimas gracias. Al contrario, ya sabes que feliz de estar contigo. Oye, ¿qué verbo? Tú utilizas abducción, ¿no? En tu texto. Digo, qué raro, ¿no? Es decir, hoy todavía el gobierno de México está pidiendo información al de Estados Unidos que le diga qué pasó con el Mayo. Pues sí, lo abdujeron, lo secuestraron, lo engatusaron, se lo llevaron, ¿no? Uh-huh. Lo que sabemos todos es que no fue por su propia voluntad de Estados Unidos, Nacho. Uh-huh. Sí, bueno, regresando al texto, te decía yo, felicidades, ahí cuentas lo que sucedió hace 15 años cuando tu papá, Julio Scherer García, estuvo precisamente en Sinaloa, lo entrevista, es un encuentro que tiene con él, que fue además un hito periodístico, el encuentro de tu papá con él y lo que obviamente declara Ismael El Mayo Zambada y lo que pues ha sido el narcotráfico no solamente para Sinaloa, sino para México y el planeta entero. Tú, 15 años después, regresas con el Mayo y regresas porque, según nos cuentas, llegó a la redacción de Proceso un libro porque alguien quería que lo firmaras, que se lo dedicaras a alguien. Ajá. Sí, Nacho, así es. Todo comenzó cuando pues me llama un día de finales de 2023 el director de Proceso, Jorge Carrasco, y me dice que tiene algo para mí, y yo le digo pues que me lo mande, ¿no? Pues me mandan la revista. Pues échamelo, mándamelo, ¿no? Te mando el Uber. Exacto, entonces me dice que no, que necesito ir a recogerlo porque tiene que dármelo en propia mano. Y fui de inmediato y pues la sorpresa fue que no era nada para mí precisamente, ¿no? Que había ido esta persona que hace muchos años contactó a mi padre con Ismael Zambada, y esta misma persona me pedía que le firmara ahora yo un libro y que pues devolver ese libro con una dedicatoria podía dar pie a que el Mayo Zambada y yo nos encontráramos, pues lo cual me llenó de una ansiedad, ¿no? Una excitación periodística, porque pues tener la oportunidad de entrevistar 15 años después a este personaje que había sido entrevistado solo esa vez, pues era importantísimo, Nacho, y una oportunidad periodística enorme. Sí, que no podías desperdiciar, y finalmente se concreta y vas allá, María. ¿Qué viste en los ojos del Mayo? ¿Qué escuchaste de boca del Mayo? ¿Cómo transcurrió el encuentro? Fue un encuentro extraño, Nacho, en términos de que yo le quería preguntar muchísimas cosas, pero él también quería preguntarme muchísimas cosas a mí. Tengo la certeza de que entre mi padre y él hubo una especie de conexión, de
de que alguna fibra suya tocó mi papá, que no tengo clara y creo que no lo voy a entender nunca cabalmente, pero algo tocó mi papá en la profundidad de ese hombre. Y quedaron de volver a verse y pasó 1 y 2 y 3 y 4 años y el Mayo nunca lo buscó. 5 años después mi papá murió y tengo la impresión de que se arrepintió de no haberlo buscado y de no haberse juntado otra vez, quizá de que se quedó con ganas de decirle algo o al revés, ¿no? A lo mejor se quedó con ganas de preguntarle a él alguna cosa y que el vehículo, la vía que encontró como para retomar esa relación de alguna manera, pues era yo, ¿no? Era hablar conmigo, que es lo más cercano que podía tener a mi padre. Uh-huh. Ahora, varias cosas te dijo, sobre todo de la estrategia de seguridad que ha seguido la Cuarta Transformación ante los grupos criminales y el asunto del fentanilo. Comienzo con eso y luego, si quieres, revisamos las reacciones que ya incluyen a esta entrevista que publicas en Proceso a la presidenta Claudia Sheinbaum. Comienzo con lo que te dijo sobre la estrategia de abrazos no balazos de Andrés Manuel López Obrador, María. Sí, bueno, no yo, Nacho. Los narcotraficantes tienen, pues como todas las personas, distintas formas de ser. Y yo creo que el Mayo Zambada se considera, y creo que no solo es que él se considere, sino que lo es, un personaje, no digo que no sea violento, pero en comparación con otros, ¿no? Quizá menos violento o menos afecto a la confrontación armada, ¿no? A lo mejor si lo comparas con el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Por poner solo un ejemplo. Entonces pienso que en esos términos le da la razón al gobierno de López Obrador, ¿no? De que confrontándose, de que a balazos de que los balazos no son la vía para terminar con el narcotráfico, ¿no? De que hay otra vía, pues quizá por pues una vía legal, ¿no? Uh-huh. De aceptar las drogas como un hecho existente que no van a dejar de ser vendidas, que no van a dejar de ser consumidas, y en esos términos, pues que hay otra vía que no es la de las armas, uh-huh. ¿No? Hay una pregunta interesantísima que le planteas. ¿Qué tan enredado está el gobierno con el narco? ¿Qué tan firme es la relación entre ambos, entre el narco y el gobierno? Y te responde, conozco a gente metida en todos lados, en la policía municipal, en la estatal, en la federal. ¿Intervienes tú? ¿Gobernadores? Ahí hay de todo, te dice. Unos sí, otros no. Y nuevamente tú, según la prensa, y te interrumpe. La prensa dice mentiras, puras mentiras, María. Sí, eso se lo dijo también a mi papá, ¿no? Y mi papá le dice, Proceso dice mentiras, y él contesta también algunas, ¿no? Creo que más que mentiras pueden ser imprecisiones, ¿no? No sé si haya, pues seguramente los hay periodistas que dicen mentiras, evidentemente, pero pues no es, digamos, un personaje afecto a la prensa, aunque, Nacho, contesta, es bueno para esquivar las preguntas de una periodista con cierta experiencia, ¿no? Créeme que le di muchas vueltas a muchas preguntas para hacérselas una y otra vez y para obtener una respuesta que me fuera más satisfactoria, y no había manera. Tiene algunas posiciones inamovibles, y es un hombre parco, ¿no? Que en muchas ocasiones contestó con monosílabos. Uh-huh. Ahora, María, hay una parte interesante. Estoy conversando con María Scherer Ibarra, periodista. Ella publicó el día de ayer la entrevista, el encuentro que tuvo con Ismael El Mayo Zambada. Hay una parte en la que hablan de Culiacán y de los laboratorios, hablan del fentanilo. Quiero comenzar con esto porque, insisto, hoy reaccionó la presidenta Claudia Sheinbaum a esta entrevista y lo hizo hablando del fentanilo. Tú le dices,
¿Qué con las tienditas de Culiacán? ¿Qué con los laboratorios que se han desmantelado en varias zonas de Sinaloa? Él te responde, no son mías. ¿De quién son? Le preguntas y él te responde, les digo que no son mías. Hoy la presidenta en la mañana habló sobre este asunto como parte de lo que has seguramente registrado de reacciones ante la entrevista que diste a conocer. Ahora vamos a tener el bite, pero antes, María, ¿con qué te quedaste después de estas respuestas, después de lo que te dijo ante las preguntas de los laboratorios y del fentanilo? Él te dice que ninguna de las tienditas donde se vende fentanilo, que él considera una droga muy peligrosa, le pertenecen. Pues es su dicho, Nacho, ¿no? ¿Cómo saber? Lo que sí sabemos es que diga lo que diga la presidenta, ¿no? O sea, el fentanilo no viene de otros países, digo, supongo que cargamentos y toneladas efectivamente vienen de otros lares, pero por supuesto que en Sinaloa no es una especulación, se produce fentanilo, ¿no? Si lo produce y en qué medida la gente del Mayo, o lo produce y en qué medida la gente de los Chapitos, o lo produce y en qué medida otras facciones, otros cárteles, pues eso no lo sabemos, Nacho, pero pues yo reproduje simplemente la respuesta que él me dio. Hoy dijo la presidenta en la mañana, la gran mayoría de fentanilo como tal, a propósito de la producción, dijo la presidenta, viene de fuera. También dijo esto. De los principales precursores de la fabricación de metanfetaminas, que tienen diversas maneras de producirse, e incluso el fentanilo, vienen de fuera. Incluso mucho o la gran mayoría del fentanilo como tal viene de fuera. ¿Qué tanto si se hacen pastillas aquí de todo el contenido o no? Todo eso se investiga siempre. Entonces, lo que sí, porque se ha encontrado y se ha incautado, pues es que aquí hay pastillas de fentanilo principalmente que buscan o venderse en México o llevarse a Estados Unidos, si no, no se hubieran incautado esas pastillas. Y llego así a un momento después de varias horas de tu encuentro con él, después de conversar, después del esfuerzo que haces para retener cada una de las respuestas que te da el Mayo, a un momento en el que hablan de la muerte. Después de varias horas, dices tú, regresaron a la casa, hay una pared tapizada con dibujos enmarcados, retratos, animales, paisajes naturales. Son obras que el Vicentillo, el hijo de Ismael Zambada, mandaba cada mes a su madre acompañado con cartas. La señora Zambada me muestra un Cristo en la recámara que también pintó él, el Vicentillo. Sé que no voy a poder retener cada una de las respuestas del Mayo, escribes, María, o todos sus gestos y actitudes, así que los dejo ir. Le pregunto si ha valido la pena la vida que ha llevado. Él te responde, ¿por qué no? Y tú le dices, porque está llena de muerte. Y él te dice, que yo sepa, así terminan las vidas de todos. Sí, Nacho, pero pues hay de formas a morir a formas de morir, ¿no? La diferencia es que el Mayo Zambada y presumiblemente varios de los miembros de su familia y las personas cercanas a él y las personas que forman el cártel de Sinaloa o los Mayitos ahora que se han dividido, ¿no? O los Chapitos o el cártel que me digas, pues estas personas han decidido poner en riesgo su integridad física, han decidido poner en riesgo su vida, han decidido poner en riesgo la vida de las personas cercanas y próximas a ellos, pero las víctimas no, Nacho. Lo cierto es que el narco cobra víctimas entre las familias de los narcotraficantes y las personas allegadas a los narcotraficantes, entre las autoridades, los policías, los investigadores y entre pues, personas que no tienen nada que ver, ¿no? Uh-huh. Las víctimas, los más indefensos en esta historia, ¿no? Uh-huh. Entre los consumidores también, que no siempre saben a qué se atienen. Bueno, entre ellos miles de
consumidores de fentanilo que murieron al consumir la primera dosis, y por supuesto muchísimos niños, jóvenes, mujeres desaparecidos para ser reclutados por los cárteles o en circunstancias que desconocen sus familias, Nacho. Sí, y además la relación de dolor, ¿no?, respecto a su hijo y cómo se dimensiona en las palabras de un narcotraficante como él, ¿no? Dice, lo extraño todos los días, le dices tú, como miles de familias extrañan a sus hijos muertos y desaparecidos, y él dice, conozco ese dolor. Y finalmente llego a un cuadro de Gandhi, y el cuadro de esa fotografía pues emblemática de la crónica que hizo tu papá, María, en este encuentro. Comienzo con el Gandhi que Ismael El Mayo Zambada tenía en su casa allá en Sinaloa. Sí, Ismael Zambada se asume como un hombre relativamente pacífico, ¿no? Supongo que en una comparación con otras personas dedicadas al tráfico de drogas. No tengo la impresión de que sea un hombre que le guste confrontarse, Nacho. Y hay hechos que respaldan esta sospecha. Por ejemplo, sabemos que el día que fue capturado fue a reunirse con el gobernador del estado, ¿no? Era un hombre que no solo estaba echando plomazos, sino que dialogaba con la autoridad, ¿no? Que hacía política, por lo que sabemos que sucedió después, ¿no? Y yo creo que en esa medida él se consideraba más tranquilo, te diría, más más pacífico o menos beligerante que otras personas de su especie. Y luego regreso a esto que seguramente pasó entre las preguntas que le hizo tu papá y el Mayo Zambada. Es el retrato, es la portada de Proceso, vuelta pintura, también pintada por el Vicentillo, donde aparece el Mayo y tu papá, María. No, es que son dos pinturas, Nacho. La que ilustra el texto en la web de Proceso, en donde salen mi papá y el Mayo pintados, esa se la regaló alguien, se la regaló un amigo, no me dijo quién, ¿no? Me dijo que es la foto de la portada de Proceso. De los dos personajes juntos. Con la gorra y abrazando a tu papá. Exacto. Y hay otra pintura que es, digamos, que ese mismo instante, pero en la que no aparece mi papá, en la que solo aparece Zambada, y esa es una pintura, yo te diría, de un trazo mucho mejor logrado. Que es la que hace el Vicentillo. Que es la que hace el Vicentillo, exacto. A su madre le mandaba cartas con pequeñas pinturas en hojas tamaño carta, pero este es un cuadro, ¿no? Es una pintura de mucho mayor tamaño. Yo creo que muy bien lograda a partir de esa foto. Si lo tuvieras enfrente, ¿qué le preguntarías hoy, María, a Ismael El Mayo Zambada? Nacho, pues se me quedaron muchísimas preguntas porque se suponía, como le pasó a mi padre, ¿no? Se quedaron de ver una segunda vez y eso no ocurrió. Y lo mismo me pasó a mí. Es un hombre cauto que yo creo que mide primero a las personas, y habíamos quedado de tener una segunda conversación. Yo creo que regresaría mucho algunos de los temas que tocamos, Nacho. Insistiría esperando que me diera respuestas más, pues no más largas, ¿no? Más que nos diera más información más precisa, ¿no? Por ejemplo, en este tema que mencionaste, ¿no? De cómo están intrincadas las autoridades, ¿no? Desde las municipales, las estatales, ¿no? Desde la raíz hasta la punta, ¿no? Me gustaría que me diera nombres, ¿no? Bueno, pues vamos a estar pendientes de esa charla, porque seguramente va a ocurrir. Por lo pronto te agradezco mucho y te felicito, María, por este texto, por esta entrevista, y te mando un beso. Sabremos mucho por lo que le diga a las autoridades estadounidenses, Nacho. De entrada, te mando otro, Nacho. Gracias. Muchas gracias.